ACI 305. La especificación ACI 305 se establece a cualquier proyecto de construcción u obra civil. En ella se establecen los requerimientos para hormigonear en zonas donde la temperatura es demasiado elevada. La especificación en cuestión incluye un listado de control, con la finalidad de que pueda ser aplicado para personalizar las especificaciones del proyecto. A continuación, se establecen los requerimientos para hormigón en clima cálido. El primero es preparaciones de producción, entrega, colocación, acabado, purgue el agua de la evaporación, curado y protección de hormigón. Máxima temperatura del concreto permisible. El límite de la temperatura del concreto fresco máxima permitida es de 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit, a menos de que se especifique lo contrario o a menos que una temperatura más alta permitida sea aceptada por el arquitecto o ingeniero que esté en la obra, en base a la experiencia de campo del pasado o a las pruebas de preconstrucción usando una mezcla de hormigón similar bajo las mismas condiciones climáticas. El concreto debe ser producido a una temperatura tal que su temperatura máxima a la aprobación de la gestión no exceda el máximo de la temperatura del concreto permisible especificado. Es un clima cálido. Un clima cálido es la combinación de condiciones que tienden a perjudicar la calidad del concreto recién mezclado o endurecido, al alterar la tasa de evaporación y la tasa de hidratación del cemento o causar resaltes perjudiciales. Y abajito tenemos una fórmula que dice altura de temperatura más baja humedad más fuertes vientos igual alta tasa de evaporación. También lo que se tiene que comprender es que sin protección del concreto y con alta tasa de evaporación el concreto se puede ver afectado de diferentes formas, eh, para pre- de diferentes formas pero principalmente con una alta probabilidad del agrietamiento plástico. Por lo tanto, el agrietamiento plástico se tiene que entender para evaporar. Y luego abajo también viene una fórmula que dice sin protección por alta tasa de evaporación igual agrietamiento plástico. Colocación de concreto en clima cálido. Las condiciones del clima cálido pueden producir una alta tasa de evaporación de la humedad en la superficie del concreto y un tiempo de manejabilidad corto, entre otros problemas. Generalmente, una alta humedad relativa tiende a reducir los efectos de una elevada temperatura. ¿Cómo se comporta el concreto a altas temperaturas? Las altas temperaturas por sí solas causan incrementos de la demanda de agua, los cuales a su vez elevarán la relación agua-cemento, resultando en una más baja resistencia potencial. Las temperaturas más altas tienden a acelerar la pérdida de asentamiento, revenimiento y pueden provocar pérdida del aire incorporado. ¿Por qué tener en cuenta el clima cálido? Es importante que el clima cálido sea tenido en cuenta cuando se planifican los proyectos de vaciado, el colado, de concreto, debido a los efectos potenciales sobre la mezcla fresca y recién colocada. Las altas temperaturas por sí solas causan incrementos de la demanda de agua, los cuales a su vez elevarán la relación agua-cemento, resultando en una más baja resistencia potencial. Las altas temperaturas más altas tienden a acelerar la pérdida de asentamiento, revenimiento y pueden provocar pérdidas del aire incorporado. ¿Cómo vaciar concreto en clima cálido? La clave para un vaciado colado de concreto exitoso en clima cálido es, número uno, un reconocimiento de los factores que afectan el concreto y, número dos, la planificación para minimizar sus efectos. Cálculo de la tasa de evaporación por el método nomograma Menzel. Efecto de la temperatura del concreto y del aire.
la humedad relativa y la velocidad del viento sobre la tasa de evaporación de la humedad superficial del concreto. Esta gráfica proporciona un método para estimar la pérdida de humedad superficial para diversas condiciones climáticas. Y como se ve en la imagen de abajo, esa es la tabla a la que se refiere, donde ahí tú buscas los datos que necesitas y los comparas. Ecuación 1. Ecuación para la presión de saturación de vapor, donde es evaporación reta, Tc es concreto temperatura, Ta es aire temperatura, o sea la temperatura del aire, perdón, R es RH, el porcentaje de RH entre 100, y la V es la velocidad del viento. A continuación hablaré sobre los problemas y efectos que se producen en el concreto en un clima cálido. El primero de ellos es el agrietamiento plástico, que es uno de los problemas más grandes, donde se consume el mayor tiempo cuando se habla de prevención de daño en la colocación en clima cálido. Se produce porque se está teniendo una mayor razón de evaporación, por lo que el concreto puede generar agua sangrado. Como se tiene mayor evaporación que mayor sangrado, se convierte en un esfuerzo. Ese esfuerzo termina reflejándose en la superficie en un agrietamiento plástico. Otro de los problemas es el desgarre superficial. Nos enfrentamos a este problema en la colocación del concreto, que tiene esa evaporación que está ocurriendo rápidamente en la superficie. Esto debido a la falta de humedad, produciendo un efecto de secado en dicha superficie, por lo tanto es más difícil trabajarla y terminarla. También se tiene el desarrollo de la resistencia. Cuando tenemos alta temperatura a temprana edad, se refleja un buen desarrollo de la resistencia, por lo que el concreto tiene una hidratación que es dependiente de la temperatura. Opuesto a esta condición, que a baja temperatura el concreto tendrá un desarrollo de la resistencia más lento. Cuando tienes un concreto que adquiere resistencia debido a temperatura alta muy rápido, habrá una disminución relativa en la resistencia a largo plazo, o sea, un concreto que se cura a baja temperatura a temprana edad. Este tendrá menos resistencia que uno con alta temperatura, pero a largo plazo, un concreto tendrá mejor resistencia cuando se cura a baja temperatura que a alta temperatura. Y el último problema sería la demanda de agua, que también se conoce como asentamiento. Se debe pensar en cómo se va a comportar el concreto, cómo hacerlo trabajable, cómo se debe determinar la demanda de agua y aditivos para tener un cierto valor de asentamiento que será necesario para la colocación del concreto. Alta temperatura más demanda de agua. Si tenemos pérdida de asentamiento y alta temperatura en los primeros 30 a 40 minutos, se deben de realizar los ajustes adecuados. De lo contrario, será un concreto que no se va a poder colocar, que no se va a poder bombear y no se va a poder terminar con la superficie correctamente y con un sinnúmero de problemas. Seguimos con los aspectos importantes en la producción y entrega del concreto. El enfriamiento del concreto es uno de los aspectos más importantes de la colocación en clima cálido. Existen algunos métodos que nos ayudan a bajar esta temperatura del concreto, tales como añadir hielo, agua fría, nitrógeno líquido, control de hidratación, que sería con aditivos, y control de la temperatura de los agregados. Este último es fácil y sencillo, contener el almacén de agregados cubierto. Esto ayuda a bajar la temperatura del agregado, ya que pues, el agregado tiene de la muestra total de concreto de 60 a 70%. Continuamos con la colocación, protección y curado. Es importante saber que la mezcla con bajo sangrado tiene mayor problema en clima cálido que mezclas que tienen un alto sangrado. Por lo tanto, cuando se habla de mezclas de alto sangrado, se tiene que pensar en la relación agua-cemento. Los concretos con bajo sangrado se tienen que empezar a terminar y proteger de inmediato. Seguimos con el curado del concreto, que es la parte más importante, y la protección del concreto, asegurándose de que el concreto se cure adecuadamente en el periodo que se necesita para que el concreto se desarrolle y no tenga problemas específicamente a temprana edad. Para métodos de curado tenemos el curado con agua, curado con retención de humedad y curado con compuestos químicos. El curado tiene que proveer el control de humedad, temperatura y tiempo. Si se elimina una de estas, se traduce en problemas. Si se elimina el curado, las propiedades del concreto no se van a generar de la misma manera satisfactoria.
Es todo por nuestra parte. Gracias.